Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés. Y les comento que estoy feliz porque primero, te voy a pedir disculpas por lo largo de este video tutorial. Pero estoy feliz porque llevo 2 días intentando hacer una fórmula. 2 días intentando hacer una fórmula para responder a Luis, que nos hizo una pregunta, de hecho, increíblemente interesante para trabajar dentro de Excel. Y les aconsejo solucionar este tipo de preguntas para que su conocimiento se explote al siguiente nivel y te vuelvas un profesional de la herramienta. Llevaba 2 días, hoy es jueves, ya perdí hasta la noción del tiempo. Estoy desde el martes dándole, martes le di, miércoles le di un buen rato y hoy jueves le di toda la mañana. Son las 5:16 de la tarde y por fin acabé y voy a plantearte la solución que nos ha propuesto Luis en su comentario. ¿Listo? Workbook de trabajo 1065. Luis nos pregunta: soy un fan autodidacta de tu página de YouTube. Muchas gracias, Luis. No me dedico a ningún oficio donde haga falta un ordenador y me dedico a aprender de tus videos y algún tutorial más. Encantado con la claridad con la que explicas todo. Bueno, a lo que iba. Hoy mi hijo me ha planteado un problema y me he acordado de uno de tus videos para ayudarle. El problema es este. En el país de Cenaria, los habitantes han decidido utilizar solo las cifras impares. En el país de Cenaria, los habitantes han decidido utilizar solo las cifras impares. 1, 3, 5, 7 y 9. Fíjate que tenemos 5 cifras y vamos a bajar el sistema decimal a un sistema en base 5 o a un sistema de 5 unidades para expresar todos los dígitos. Por eso dije en un principio que este ejercicio es supremamente bueno para entender muchísimas funcionalidades de Excel y el trabajo con fórmulas. Para su sistema de numeración. Para no perder el contexto, voy a volverlo a leer. En el país de Cenaria, los habitantes han decidido utilizar solo las cifras impares 1, 3, 5, 7, 9 para su sistema de numeración. De esta manera, en lugar de contar como nosotros en el mundo real 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, 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 ahí están los puntitos suspensivos, los habitantes de Cenaria cuentan así: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y fíjate que no llegamos al 21. Muchas personas podrían pensar que todos los números con el que se puede contar en el país de Cenaria, que ya me acordé hasta del nombre, país de Cenaria, un país ficticio, pero de tanto repetirlo y ver la pregunta, me acordé del nombre. Fíjate que en este país, como muchas personas podrían pensar, la numeración no corresponde a números que terminen en cifra impar. Por ejemplo, 19 seguiría el 21. El 21 no se contempla dentro de esa cuenta porque contiene el valor de 2 y 2 es un número par y utilizan solo cifras impares, es decir, un sistema en base 5 que utiliza, por ejemplo, los mismos glifos o los mismos caracteres numéricos que nosotros en el sistema decimal, pero que bien pueden ser otros glifos, por ejemplo un gamma, un delta, un teta, un omega y en este caso un alfa, por ejemplo. Fíjate que la numeración de Cenaria va de 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Debería seguir el 21, pero no sigue el 21 por la razón que comenté y sigue el 31, luego el 33, luego el 35, luego el 37, el 39 y ya nos saltaría al 41 porque el 4 es un número par y los glifos que utilizan solamente son 5 glifos, que son los números 1, 3, 5, 7, 9. Entonces la pregunta que le hicieron al hijo de Luis en el colegio, o me imagino en la escuela o donde sea que se la hayan hecho, me imagino que en la academia, es lo siguiente: ¿a qué número de nuestra numeración corresponde el 1919 de Cenaria? ¿Cómo se escribiría en Cenaria el número 2023, año actual en el que nos encontramos? Vaya dilema cuando intenté solucionar esto dentro de una hoja de cálculo. Al principio
utilicé fuerza bruta y luego dije, esto no puede solo salir por fuerza bruta a través de múltiples iteraciones de, por ejemplo, un algoritmo o una fórmula o una macro o lo que sea que suceda. Tiene que haber algún método. Y de tanto darle, descubrí un método bajando la base numérica, en este caso de un sistema decimal a un sistema quintal, que utiliza una base de 5 glifos, reconvirtiendo la base y posteriormente haciendo una conversión y después haciendo nuevamente una transformación. Como te lo voy a explicar en este video, fíjate, hoja completamente en blanco para arrancar literalmente desde cero. Tengo la carpetita, el libro de trabajo, la pregunta que te acabo de leer y la solución es tan grande que me tocó sacar la pregunta del Excel. Fíjate, ¿qué podríamos hacer nosotros? Voy a crear aquí dentro de esta columna J porque necesito toda esta parte izquierda de la hoja para posteriormente hacer la explicación que tengo aquí fresquita en la cabeza. Voy a crear un sistema de números impares, pero a través del método de fuerza bruta, es decir, a través de múltiples iteraciones, por ejemplo, de 500.000 cifras o de 1.000.000 de cifras. Para ello voy a escribir aquí, mira, números impares o números del sistema impar que utiliza el país de Escenaria y voy a colocar en la siguiente columna su equivalente con nuestro sistema decimal. Fíjate, voy a hacer esto de un color aquí de fuente negrita, de color blanco, y le voy a colocar una línea al piso y le voy a hacer un poquito aquí más grande esta columnita. Yo creo que por aquí está bien para que se vea. Y voy a emplear una formulita en donde vamos a utilizar fuerza bruta. Es decir, voy a crear una iteración, por ejemplo, de 1.000.000 de celdas. Detecto cuáles dígitos contienen un valor par y posteriormente los elimino y les calculo su número equivalente a través de una secuencia. Algo muy sencillo de hacer mediante el uso de la función LED. Fíjate cómo lo voy a llamar. Mediante la función LED, y voy a hacer un break acá, por favor no te me vayas a ir, te voy a explicar con lujo de detalles este video y quiero que te quedes por más largo que parezca porque desde luego que vas a aprender muchísimo y al final del video hay un pequeño reto y si logras hacer ese reto, la primera persona que logre hacer ese reto, allí en la pestaña de comunidad voy a estar publicando el premio que va a tener esa persona. Así que mucho ánimo para echarle bolitas a este ejercicio porque realmente sí que es un destapacabezas y nos pone a pensar para mejorar nuestras habilidades con Excel. Mediante esta función LED que me permite prácticamente acortar el nombre de las funciones a partir de asignación de valores a nombres para posteriormente hacer un cálculo o un megacálculo bien grande utilizando esos nombres, voy a crear por ejemplo un nombre que se llame por ejemplo tiene par. Este nombre me va a guardar, en este caso es una pequeña función lambda que se va a encargar, voy a correrla por aquí, mira, de momento para que nos dé chance. Es una pequeña función lambda que voy a crear dentro de este LED que nos diga mediante un valor lógico o un valor de tipo boolean con un valor de verdadero si una cifra, no importando la cantidad de dígitos que tenga, tiene un dígito par para posteriormente eliminarla de una secuencia de muchos números. Este método es relativamente pesado para el computador porque literalmente lo pongo a iterar más de 1.000.000 de veces, entonces se come momentáneamente la memoria del PC y tú lo vas a observar. ¿Qué voy a hacer? Pues a esta función lambda que va a tener un resultado, se lo voy a descargar a este nombre llamado tiene par. Él va a calcular esta función. Va a calcular si un dígito o un valor numérico o un conjunto de dígitos que hacen parte de un valor numérico contiene un dígito, un solo dígito o al menos que contenga un solo dígito que contenga par, me lo va diciendo a través de un valor de verdadero para que yo lo elimine. ¿Qué necesita esta función lambda? Necesita un parámetro llamado número. Fíjate, un parámetro llamado número. Aquí yo a esta función le voy a pasar el número, por ejemplo, digamos 444445. Entonces el 4 es un número par, con tan solo que contenga un número par, lo va arrojando con un valor de verdadero. Perfecto. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a crear una secuencia, fíjate, una secuencia numerada que arranque con el valor de 1 para las filas. Por ejemplo, aquí le pongo el valor de 1, posteriormente le doy una coma
y voy a calcular el largo del número para ir colocando, digamos, como la separación de cada uno de los dígitos del número que yo le pase a la función lambda de manera independiente, como a modo de celdas independientes para que el número se contenga. Para ello cuento la cantidad de caracteres que tiene el número que le voy a pasar a esa función lambda a través de su parámetro y voy a crear una secuencia a través de una sola fila por un número de columnas que va a contener la cantidad de dígitos que tenga ese número. Fíjate, aquí la función secuencia básicamente lo que está haciendo es calculando para una sola fila una cantidad de columnas que va a contener tantas numeraciones como dígitos tenga el número que yo le pase a esta función lambda. Perfecto, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a extraer cada uno de esos dígitos. Voy a utilizar a la función extrae y posteriormente voy a colocar en el primer argumento denominado texto que yo tengo aquí el número que estoy validando como parámetro de esa función lambda y seguidamente en la posición inicial voy a pasar cada uno de esos números secuenciales que estamos generando por columnas mediante la función secuencia para extraer en cada una de esas posiciones un solo carácter mediante el uso del último argumento de la función extrae. Fíjate, si yo cierro aquí rápidamente, mira lo que está haciendo la función extrae, separando cada uno de los dígitos del número en celdas independientes, por así decirlo, pero la función extrae básicamente me los devuelve como un texto. Para ello yo voy a multiplicar el retorno de la función extrae por el valor de 1 para reconvertir cada valor numérico que se encuentre como texto en un número realmente, y posteriormente vengo aquí y utilizo en este caso a la función es.par para que me calcule cuáles de esos dígitos tienen o son números pares. Por ejemplo, el 2 es par, el 4 es par, el 6 es par, el 8 es par, el 10 es par y etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de dígitos que sean un número par, entonces me los va devolviendo como un valor lógico de verdadero. Pero yo necesito que en esta matriz que yo estoy generando mediante la función spar, que está consumiendo la función extrae, que está separando cada uno de los elementos, se evalúe como un solo valor lógico para que la función lambda me retorne un solo valor lógico de verdadero. Para ello voy a utilizar la función no de reducción que evalúa cada uno de los valores lógicos que se encuentren dentro de su matriz o dentro de la matriz que está evaluando, y si alguno de ellos se evalúa como verdadero, entonces la función O me retorna un valor de verdadero. Ese valor de verdadero lo va a arrojar la función O a través de lambda a este nombre llamado tiene par. Fíjate, voy a hacer un cierre aquí de la función lambda y eso es todo. Aquí tengo yo una función. Mira, tengo una función. ¿Qué voy a hacer ahora? Imagina, por ejemplo, que yo necesito generar una secuencia de 1.000.000 de cifras. Una secuencia de 1 hasta 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjate que hay ahí números pares e impares. 25.270, 450.800 y algo. 999.574. Fíjate que eso es una cifra grande. De 1 hasta 1.000.000, por ejemplo. Voy a crear en toda regla una secuencia. Y la voy a llamar, por ejemplo, del mismo modo, guión al piso secuencia, y voy a utilizar aquí a la función secuencia y le voy a decir créame una secuencia, por ejemplo, de 1.000.000 de filas por una sola columna, vengo y la cierro y luego paso al siguiente nombre. Imagínate que esta función está descargando sobre 1.000.000 de celdas. Mira, ahí el tooltip me está diciendo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 36 y sigue y más allá y más allá. Imagínate que esta función secuencia está descargando sobre 1.000.000 de celdas el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 1.000.000, literalmente, y lo estoy cargando dentro de este nombre. Ahora bien, yo necesito calcular para cada uno de esos valores a través, por ejemplo, de una función mapa que mapee cada uno de esos dígitos cuáles son los valores que contienen al menos un dígito que contenga un par. Y para ello lo voy a utilizar mediante la función lambda que creé en el primer parámetro llamado tiene par. Entonces, muy básico, voy a crear un nombre, por ejemplo, que me contenga esa matriz de tipo lógico o de tipo boolean, aunque a muchas personas no les gusta que yo diga de tipo boolean, pero realmente así se llama, de tipo boolean, una matriz.
Voy a descargar en ese nombre una matriz de tipo boolean o de tipo lógico o falso verdadero que se va a iterar mediante la función mapa. Fíjate, aquí cometí un error porque iba saltando a la siguiente línea y la voy a iterar mediante la función mapa. ¿Qué va a consumir la función mapa? Va a consumir la secuencia de 1.000.000 de dígitos que yo acabo de escribir o que acabo de calcular en el paso anterior. Y seguidamente voy a crear su lambda de esta función mapa y voy a crear un parámetro llamado, por ejemplo, número, que va a tomar cada uno de los números de la secuencia de 1.000.000 y los va a arrojar uno por uno a la función lambda interna de la función map, que va a calcular mediante la función llamada tiene par, que yo creé en el primer paso, si ese dígito tiene al menos un carácter uno solo que contenga un valor par. Entonces abro un paréntesis y fíjate que la función tiene par mediante su lambda tiene un parámetro. Para ello voy a crear aquí en el parámetro o voy a pasar mediante ese parámetro el argumento num de la función lambda de la función mapa que está iterando cada uno de los números de la secuencia del paso anterior y va a arrojar como resultado una matriz de puros valores lógicos. Entonces, si yo vengo y cierro aquí el valor de la función lambda o la función lambda y luego cierro a su mapa, estoy cargando la matriz de tipo lógico aquí en este nombre llamado bool. Te lo voy a demostrar rápidamente. Lo primero que voy a hacer es que voy a imprimir el nombre llamado secuencia. Si yo vengo y cierro la función let, fíjate que ya el motor de Excel se demora un pelín y me crea una secuencia. Mira, ahí se me quedó pegado. Tengo que dejarlo que acabe. Me genera una secuencia de 1.000.000 de dígitos. Ahora bien, voy a imprimir el nombre llamado bool, que va a contener la matriz booleana. Si escuchan un ruidito ahí, son los ventiladores de la computadora que se acabaron de encender. Acabo de dar otro enter y se demora varios segundos, fíjate, pura fuerza bruta. Y me está diciendo a través de una matriz que va a contener 1.000.000 de dígitos, cuáles son los dígitos que contienen al menos un carácter de par. Esto es pura fuerza bruta para calcular los números. Luego yo dije, tiene que existir algún tipo de método para no utilizar el procesador como loco y desgastarlo o demorarse un montón para dar una respuesta, que es lo que te quiero comentar en este video tutorial. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer básicamente es un filtro. Para ello voy a llamar a la función filtro y la voy a renombrar o se la voy a asignar a este nombre mediante el uso de la función let. Es decir, el nombre llamado filtro va a llamar o va a invocar a la función filtrar y voy a filtrar esa secuencia de dígitos de 1 a 1.000.000 para todos los valores que contengan un valor que sea diferente de verdadero. Recuerda, un valor que es igual a verdadero contiene dígitos pares, por tanto yo necesito descartar son los valores de verdadero, por tanto me toca hacer una negación de la matriz de tipo lógica llamada bool para que cada valor de falso pase a un verdadero y el valor de verdadero que contiene dígitos pares pase a falso para que la función filtrar los pase por alto y saque todos los invertidos, es decir, saque los números contrarios. Para ello utilizo a la función no y voy a invertir el valor de toda la matriz booleana o de tipo lógica. Cierro con un paréntesis y ese resultado se lo voy a cargar a este nombre del filtro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues prácticamente te voy a demostrar mediante el filtro o imprimiendo el nombre del filtro cómo estoy obteniendo puros dígitos que van a contener, en este caso, puras cifras impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y como nos lo dijo Luis, pasamos al 31, luego al 33, 35, 37, 39, el 40 no lo tocamos, ni el 41 ni todos los que tengan 4, porque obviamente son pares y saltamos directamente al 51 y fíjate cómo estoy calculando de manera literal cada uno de los dígitos con puros números impares, como nos los pidió en este caso Luis. Esto es fuerza bruta, ¿listo? Seguimos construyendo nuestra fórmula. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a crear una numeración con la cantidad de elementos que logré filtrar, que no tengo idea cuántos son. Vamos a mirar a ver cuántos son. Son 19.530. Fíjate, de 1.000.000 de elementos o de 1.000.000 o de una matriz de 1.000.000 de números que arrancan en 1 y terminan en 1.000.000,
solamente impares o números que contengan valores impares, logré sacar 19.530, no 31 porque tengo que descontar la cabecera. Entonces de 1.000.000 sale solamente 19.530. Perfecto, para darle su equivalente en la siguiente columna, pues voy a crear una numeración. Para ello, básicamente voy a agarrar aquí y creo un nombre llamado numeración, le voy a dar una coma y voy a utilizar a la función apilar en horizontal. Voy a tomar el resultado del filtro del paso anterior, que son los números impares, y posteriormente le calculo una secuencia a esa cantidad de dígitos. ¿Cómo lo hago? Pues mediante el uso de la función secuencia en el argumento llamado filas, voy a utilizar a la función contará para contar todos los elementos llenos de esa matriz llamada filtro que le estoy cargando a ese nombre, y luego cierro a la función contar a, luego cierro la función secuencia, cierro la función apilar en h y listo, ya lo tengo. Esta función de apilación está creando los números impares y un equivalente numérico que arranca en 1 y termina, creería yo, que en 19.530. Vamos a probarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar un al enter y luego voy a imprimir esa numeración. Cierro aquí, evalúo con enter, espero nuevamente un ratito más porque esto es pura fuerza bruta, fíjate. Y aquí me está diciendo que tengo 19.530, es decir, el número 19.530 en el sistema de nosotros, que sería el sistema decimal en Cenaria es el 999.999. Por ejemplo, el número, vamos a ver qué nos pidió Luis aquí en el comentario, nos pidió el 1919 y el 2023. Entonces voy a utilizar aquí rápidamente, voy a bajar un poquito rápido, el 1919, ahí se me fue nuevamente. Bueno, voy a hacer la búsqueda, voy a darle control B y coloco 1919, me dice que no es porque esto es un texto, entonces vamos a buscarlo manual, me lo está imprimiendo como texto. Yo creería que ahí está bien, me voy a posicionar para mover con el scroll hacia abajo. Y el 1919 sería el valor 39.157. Ese sería el número para nosotros en el sistema decimal 1919 o 1919 en Cenaria, que utiliza solo 5 cifras, 39.157. El 2023 simplemente bajo un poquitico y sería el 2023 en el sistema decimal 399.075 en la numeración de Cenaria. Esas serían las dos respuestas prácticamente. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a marcarlo con un colorcito para no perderlos. Y el 1919 también lo voy a marcar, y discúlpenme ahí que me demore un poquitico haciendo estas marcas, pero me voy a devolver para acá y luego voy a centrar esto, control backspace, y luego le voy a poner un centrado para tener una mejor perspectiva de esto. Y ahora sí viene nuestro método, el método infalible. Yo después de hacer esto, yo dije, bueno, esta es la respuesta más rápida. Dije por dentro, o me dije a mí mismo, tiene que haber algún tipo de método para cambiar un valor decimal a un número en base 5 que me permita generar una reconversión a través de dígitos impares, utilizando el sistema de conversión normal que uno conoce para convertir un número de base o cambiar un número de base. Pero no fue tan sencillo. Literalmente no fue tan sencillo porque me choqué con un montón de inconvenientes, pero bueno, aquí está la respuesta claramente y es un poquito complicada, pero quiero explicártela con todo lujo de detalles y quiero que la aceptes con todo lujo de detalles. Imagina, por ejemplo, que yo tengo aquí, mira, números en base 10. Le voy a dar un enter, me voy a copiar este mismo formatito, pero le voy a quitar aquí el centro. Y voy a colocar el número en base 5. Voy a ponerlo así, mira, número en base 5. No el equivalente en el sistema impar de Cenaria. No, este es el número en la numeración de Cenaria. Necesito crearlo en una base 5, como lo podemos reconvertir a través de divisiones sucesivas, truncando el valor y calculando los residuos para poder conocer cuál es la cantidad del valor numérico en esa base o en la base que nosotros queramos convertir. Ya te lo voy a explicar. Imagina, por ejemplo, el número de 1, el número de 2, por ejemplo, vamos a crear hasta 15 números. Vamos a ponerle ahí, mira, 15 números o 16 y luego los voy a centrar,
y voy a calcular del 1 al 16. ¿Cómo haría yo para calcular el número en esa base? Vamos a poner, por ejemplo, el 19, 19, como nos lo pidió esta persona, Luis. Vamos a colocar, por ejemplo, el 2023, otro número adicional, por ejemplo, 2791, y vamos a colocar por ahí el 2180. Números totalmente aleatorios, estos dos no son aleatorios, estos dos sí son aleatorios. ¿Y cómo hago para transformar un número y cambiarlo de base? En Excel existe una función llamada base, fíjate. Una función muy bonita que me pide el número en el sistema decimal, que es el sistema de nosotros o la función base. Lo que hace es transformar un número en base 10 y lo transforma a una base que uno quiera. Entonces, el número en base 10 sería este número que yo tengo aquí y lo quiero transformar a un número en base 5. El último argumento no lo vamos a utilizar porque es para rellenar los caracteres de la base de la izquierda, pero los dígitos en base izquierda o los caracteres que se coloquen dentro de la base izquierda pues no son relevantes, así que no los vamos a utilizar. Simplemente le voy a dar un enter y fíjate que el 1 en base 5, ahí está haciendo nuevamente un recálculo con este millón de celdas. Me toca hacer un poquito querido aquí con la computadora porque cada vez que recalcule una nueva función, esta función se está recalculando con un millón de cifras, por lo cual se hace un poquito pesado el computador para hacer el procesamiento. Fíjate, voy a hacer nuevamente, mira, ahí se me quedó pegado. Voy a hacer nuevamente un centro, aquí mira, vamos a centrarlo así rapidito y voy a bajar el tamaño de esta columna al valor de 5. Si notas un poquito de lentitud en mi computador, fíjate lo que le hace la fuerza bruta a través de un método no planeado para poder obtener una respuesta dentro de Excel. Literalmente te deja foul o te deja noqueado. El número 1 en base 5 sigue siendo el número 1. El número 2 en base 5 sigue siendo el número 2. El número 3 en base 5 sigue siendo el número 3. El número 4 en base 5 sigue siendo el número 4. Pero cuando nosotros llegamos al 5, fíjate que la base de la izquierda, es decir, la única base que nosotros teníamos, se transforma en un 0. Y posteriormente nos vamos hacia la izquierda y rellenamos con un valor de 1. Fíjate que ahora el 5 no es 6 ni 5, es el valor de 10. ¿Por qué? Porque la base de la derecha, que es la base que nosotros estábamos llenando, literalmente se llenó, se colapsó y no hay más bases que llenar y tomamos una de la izquierda. Fíjate que el 6 tiene el número de 1, el 7 tiene el número de 2, el 8 tiene el número de 3, el 9 tiene el número de 4 y el 10, que es el doble del 5, en este caso me vacía la base con el valor de 0 y saltamos a una base de la izquierda con el valor de 2. Esto lo que quiere decir es que nosotros cada 5 dígitos estamos llenando una base de la izquierda. Por tanto, el 1919 tiene 4 bases o 4 dígitos llenos de la primera base, 3 dígitos llenos de la segunda base, 1 de la tercera base, 0 de la cuarta base y ocupó literalmente 5 bases. Es decir, el 1919 en el sistema de base 5 normal que utiliza 0, 1, 2, 3 y 4, esos 5 glifos o esos 5 dígitos me devuelve 30.134. En base 5 ese número. ¿Cómo podemos calcular nosotros, por ejemplo, el número 2023, por ejemplo? Voy a colocarlo por aquí. Voy a poner el número 2023 aquí adelante. Le voy a dar un enter y voy a copiar este mismo formatito y lo voy a pegar por aquí en este ladito de la celda y a este le voy a colocar una lineecita al piso. Fíjate cómo Excel logra hacer esto rápidamente o nosotros cómo logramos emular nuestra base o nuestro número convertido en una base específica que nosotros necesitemos. Primero necesitamos el número. Le voy a dar aquí nuevamente este mismo formatito y luego voy a colocar la base a la cual nosotros queremos llegar. Y posteriormente calculo el valor entero tras hacer una división exacta y luego calculo el residuo. Todo esto va a tener el mismo formatito, mira. Y luego lo voy a colocar así a la izquierda porque son números o vamos a colocarlos centrados, no, da igual. No importa cómo lo pongamos, entonces
¿Qué número yo quiero transformar? Quiero transformar este que yo estoy colocando aquí, que es el 2023. Por tanto, voy a hacer referencia a este número como 2023. Fíjate que ahí se me acabó de pegar otra vez la computadora. La base sería el valor de 5. Lo voy a poner de manera literal y luego para calcular el valor entero voy a utilizar a la función truncar, en donde tome en el argumento llamado número el valor del número que yo deseo transformar y luego lo voy a dividir entre el valor de la base, que en este caso sería 5, y lo trunco a 0 cifras decimales. Evalúo con Enter y obtengo el valor de 404. ¿Cómo calculo el residuo? Pues obviamente mediante la función residuo. ¿Qué hace la función residuo? Calcula el residuo de una división descartando la parte entera y dejándome lo que acabo de decir, el residuo, y me lo arroja. Por tanto, si quisiera calcular el residuo de este número llamado 2023 o de este número 2023, simplemente paso en el primer argumento llamado número, ese número, y en el número divisor paso la base por la cual quiero dividir, evalúo con Enter y obtengo el valor de 3. Vuelvo y itero sencillamente hasta que el valor del entero sea un 0, pero para no hacerlo, obviamente a mano 5 veces lo voy a programar, es decir, voy a hacer una microprogramación aquí arrastrando celdas hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a este número entero, que es el 404 que obtuve en el paso anterior, duplico nuevamente la base, le voy a dar un chancecito allá a mi computadora y voy a hacer referencia a esta celda que contiene el valor de 5 y luego voy a arrastrar estas dos fórmulas hacia abajo y obtengo el valor de 80 y el residuo de 4. Fíjate cómo está de lenta mi computadora. Fuerza bruta, yo no sé cómo está haciendo ahí el procesador para coger, y la tarjeta de video para coger todo esto y meterlo dentro del Camtasia. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a arrastrar la fórmula, en este caso unas 4 veces más o unas 3 veces más. Fíjate, aquí ya obtuve el valor de 0, por tanto el último cálculo o la última fila no es necesaria. Voy a eliminarla y ya obtengo el número dividido en su base, obtengo el número entero. Fíjate, 404, 80, 16, 3, 0, en donde el entero se convierte en 0. Este sería el número en base 5 que me está arrojando la función residuo. Fíjate muy bien aquí que dice 2023. Lo voy a colocar de color amarillito y me devuelve 31043. Es 31043. Fíjate, 31043. Lo leo de abajo hacia arriba, pero prácticamente yo lo puedo truncar, lo puedo girar y no pasa nada. Pero el número en base 5 que me está arrojando la función base sería literalmente el resultado de este proceso matemático de calcular divisiones enteras o truncar el número a una parte entera, calcular su residuo para que me arroje el resultado. ¿Cómo hago la conversión yo? Voy a crear aquí una columna que se llame conversión. Discúlpame ahí, en este caso la tilde, no la necesito o no la tengo de momento. Sí la necesito, pero no la tengo. Y voy a colocar aquí, por ejemplo, una pequeña tablita de conversiones. Fíjate, ¿qué pasa en el sistema de Scenaria? En el sistema de Scenaria los números se están calculando de manera diferente. Voy a colocar, por ejemplo, en esta celda, aquí en la 16 para que me dé campito, vamos a ponerla por aquí. Voy a colocar los números en Scenaria. Voy a poner así, mira, números en Scenaria con S mayúscula. Voy a copiar esto mismo y voy a colocar los números en el sistema real de nosotros, es decir, los números reales. Y vengo y copio esto que yo tengo por aquí, este formatito, y listo. En el sistema de Scenaria solo utilizan 5 glifos. Los glifos hubiesen podido ser otros glifos cualquiera, pero ellos decidieron utilizar los 5 números impares de nuestro sistema de numeración. Pero bien, hubiesen podido utilizar gamma, teta, alfa, delta, lo que sea. Pero utilizaron los números 1, luego utilizaron el 3, luego utilizaron el 5, luego utilizaron el 7 y luego utilizaron el 9. ¿Qué representa eso en el número real? Pues que el 1 es el 1, luego el 3 sería el 2, el 5 sería el 3, el 7 sería el 4 y luego el 9 sería el 5. Es decir, estos serían los equivalentes tras convertirlos a los números en el sistema de Scenaria. Voy a centrarlos de momento, le voy a colocar un color de amarillo y ahí los voy a dejar. ¿Cómo sucede la conversión? Fíjate.
¿Qué voy a hacer yo? Me voy a copiar esta misma fórmula que yo tengo dentro de esta celda. Vamos a ver, sí, esta misma fórmula que yo tengo dentro de la celda, y voy a hacer un pequeño buscar X, que es prácticamente una modificación de esta celda para acabar de poner lenta la computadora. Voy a hacer un copy-pegue, lo voy a copiar y voy a colocar por aquí, en este caso, esta misma función o esta misma fórmula mediante el uso de la función let, y voy a reemplazar el nombre número 6 o la impresión del cálculo, que prácticamente sería en el nombre número 6 o cálculo. Voy a establecer un buscar X. Fíjate que yo estoy haciendo de manera literal la creación de una matriz de 1.000.000 de elementos mediante una fórmula que se está comiendo la memoria de mi computador, y la voy a utilizar para buscar un elemento concreto. Voy a utilizar el valor de la función buscar X llamado valor buscado, que se encuentra dentro de la celda E1, fíjate, E1, y luego voy a dar una coma y voy a utilizar a la función elegir columnas para tomar de esta numeración esta columna que contiene los dígitos en el sistema decimal o en el sistema real de nosotros. Voy a utilizar a la función elegir columnas y voy a llamar a la matriz de numeración y le voy a decir extráeme la columna número 2, que sería esta columna, para que busque este valor del 2023 dentro de estos dígitos, y en la matriz de vuelta o matriz de resultados voy a utilizar nuevamente a la función elegir columnas, tomo a la matriz de numeración y posteriormente devuelvo la columna número 1, que va a contener los dígitos impares de la numeración decenaria. Ese sería el método a través de fuerza bruta. Voy a cerrar a la función buscar X, cierro la función let, evalúo con enter y volví y me comí la memoria del computador. Fíjate todo lo que se demora, y me está devolviendo 39.975. Le voy a colocar un color de amarillo, o le voy a colocar más bien un color de verde en negrita con una fuente en blanco, que espero que ustedes estén viendo, ¿vale? Discúlpenme ahí si pronuncio mal, pero pues obviamente esto requiere un poquitico más de atención de lo normal para poder decirte todo de manera correcta. ¿Cómo llegamos a este número a partir de esta cantidad de dígitos? ¿Qué fue lo que descubrí? Descubrí que cada vez que hay un cambio con un dígito de 0, por ejemplo, como el que tenemos aquí en el residuo, nosotros necesitamos reconvertir la matriz. Un valor de 0 es representado en el sistema de decenaria por un valor de 5 en la numeración real, que se traduce en un valor de 9. Por tanto, como en el sistema de base o en el sistema de cambio de base, cada vez que yo encuentre un valor de 0, porque no me lo estoy inventando, esto sucede en base a la teoría, cada vez que yo encuentre un valor de 0, lo que estoy haciendo es agregar un dígito a la base izquierda, es decir, estoy colocando una nueva base o le estoy agregando un nuevo dígito a la base de la izquierda, que bien puede ser ya estar existente o bien la agrego. Cuando yo arranco a numerar 1, 2, 3, 4, no hay ningún problema, no he llenado todos los dígitos de la primera base, pero apenas llego al 5, fíjate que el 5 se categoriza por crear una nueva base a la izquierda y asignarle un dígito. Cuando yo llego a 10, en este caso que es múltiplo de 5, que es el doble de 5, coloco la base de la izquierda, perdón, la base de la derecha en 0, y luego en la base de la izquierda la relleno o le sumo un valor de 1. Aquí en este caso voy creando tantas bases a medida que voy arrastrando el número. Esto me dijo a mí, o esto me llevó a entender, que cada vez que yo encuentre un 0, al valor siguiente, es decir, al valor que está a la derecha, porque la matriz está truncada de abajo hacia arriba y tendría que ser de arriba hacia abajo, pero la estoy leyendo de abajo hacia arriba, es decir, si voy hacia abajo tengo que hacerlo a la derecha, yo tengo que restarle el valor de 1 para compensar el añadido que estoy haciendo de un dígito a la izquierda en el número de base 5 que estoy transformando literalmente a partir de este algoritmo. Por tanto, el dígito de abajo, al tener un dígito de 0 hacia arriba, se transforma o le resto un numerito, es decir, 1 menos 1 me da 0 y el 0 se retransforma nuevamente en un 5 porque está corriendo literalmente la base a la izquierda para deducirlo a través de un 9 en el sistema de numeración decenaria. Por ejemplo, fíjate cómo voy a hacer la conversión, por ejemplo, del número 2023.
El 3, al ser el primer número, no tiene ningún número arriba. Por tanto, si el 3 no tiene ningún número arriba, incluyendo un valor de 0, el 3 se traduce como 3. Por tanto, el 3 en numeración real de esta base 5, en el formato decimal, pero en base 5, sería el dígito de 5 en la numeración decenaria. Fíjate, aquí tengo 3 y 5, entonces el 3 se traduce directamente al 5. El 4, al no tener una base arriba o no tener un número de 0 en la parte de arriba, se traduce literalmente a 7. Fíjate, ahí lo tengo, entonces coloco el valor de 7. ¿El valor de 0 en qué se transforma? ¿Tenemos un 0 arriba? No tenemos un 0, entonces simplemente se transforma. El 0 se transforma en un 5 por compensación de la base de la izquierda y me devuelve un valor de 9. Por tanto, el 0 al ser un 5 me devuelve un valor de 9 y pongo ahí el valor de 9. El 1, en este caso tenemos un 0 hacia arriba, sí tenemos un 0 hacia arriba, por tanto tengo que restarle un valor de 1 para compensar la pérdida de la añadición o de la añadidura, perdón, añadición no, de la añadidura del dígito a la parte de la izquierda. Por tanto, 1 menos 1 me da 0 y el 0 se transforma en un 5 que me traduce en un 9. Y por último, el 3 me está transformando hacia arriba a un valor de 0, que obviamente se transformó en 0 por el dígito de arriba que hizo un corrimiento hacia abajo, y el 3 le tengo que restar 1 porque el de arriba quedó convertido en 0 por este 0 de arriba. 3 menos 1 me da 2, lo busco acá y me daría el valor de 3. Fíjate, tengo que el dígito en el sistema decenaria es 399,75. 399,75. Vamos a hacerlo con 1919. Acabo de escribir el número, le di un enter hace como 4 segundos y ¡pum! Me acabo de devolver el resultado. Voy a borrar este sistema de conversión, fíjate, y luego vamos a recalcularlo. ¿El 4 tiene algo por arriba? No, el 4 traduce literalmente a un 7, lo coloco. ¿El 3 tiene un 0 por arriba? No, entonces me traduce literalmente a un 5. Y luego el 1 tiene un 0 por arriba, no, me traduce literalmente a un mismo 1, lo coloco. El 0 se transforma en un 5, me daría el valor de 9 y luego el 3, que en este caso tiene un 0 arriba, tengo que restarle 1, 3 menos 1 me da 2, lo busco en la tabla y tengo el valor de 3. El número en el sistema decenaria de 1919 o 1919 es 391,57. 391,57. Vamos a hacerlo con este número random que acabé yo de escribir aquí antes de comenzar el tutorial, o ahí lo hice contigo, 2791, le voy a dar un enter. Espero un segundo. Y fíjate que me está arrojando 731,51 a través de la búsqueda por fuerza bruta, pero voy a hacer la reconversión. El 1 sigue siendo el 1 porque no tiene un 0 arriba, además es el primero. Luego el 3 se busca aquí, tiene el valor de 5 en la tabla, en el sistema decenaria. Luego el 1 obviamente tiene el valor de 1, luego el 2 tiene el valor de 3 y luego el 4 tiene el valor de 7. El número sería 731,51 y aquí tenemos 731,51 como normalmente lo estamos deduciendo a través del sistema de formulación y cambio de base. Voy a colocar el número 2180, otro número random, aquí y vamos a comprobarlo. Espero un momentico a que se procese, listo, y voy a borrar esto que yo tengo acá. Fíjate, el 0. ¿Tiene un 0 arriba? No, pero es un 0 y se transforma en un 5. Por tanto, el 5 traduce a un 9. Evalúo con enter. El 1 literalmente está traduciendo a un valor, en este caso de 1, pero como tiene un 0 arriba, toca restarle 1. 1 menos 1 me da 0. El 0 se transforma en un 5. El 5 se convierte en 9 nuevamente. Luego este se convirtió en 0, tendría un 0 arriba del 2, así que resto el valor de 2 menos 1, porque tiene un 0 arriba reconvertido, me daría 1, busco el 1 acá, me da el valor de 1, ahí lo tengo. Luego tengo el 2, arriba no tengo un 0, simplemente tengo un 1, por tanto el 2 sigue siendo en la conversión normal un valor de 3 y el 3 sigue siendo, porque no tiene arriba ningún 0, el valor de 5. El número en el sistema decenaria es 531,99. 531,99. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí en 2180 y vamos a hacer una pequeña formulita para que tú veas
que esto realmente sí merece la pena estudiarlo para poder hacer esos corrimientos de manera lógica, depurando la matriz uno a uno, haciendo una recursión dentro de una matriz. Cuando hablo de recursión dentro de una matriz es literalmente haciendo una recursividad dentro de una matriz. Algo que por lo general no cubro mucho en el canal, pero que realmente sí me gusta bastante volverla a funciones recursivas, aunque a veces le cueste un poquito a la computadora, pero en este caso no le va a contar porque la fuerza bruta está empleando una fórmula que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas iterando sobre 1.000.000 de celdas. Pero la fórmula recursiva puede tener hasta 50 líneas, pero va a iterar sobre 5 celditas nada más, o quizás sobre 6 o quizás sobre 7. Entonces, el método siempre le va a ganar a la fuerza bruta, siempre le va a ganar a la fuerza bruta. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Fíjate, voy a crear una función recursiva, por ejemplo, que se llame así, mira, función recursiva. Voy a colocarle, perdón, ya me duele hasta la garganta, voy a colocarle así, mira, guión al piso, o le voy a poner así, mira, función.recursiva. Y voy a crear aquí en esta celdita de abajo dicha función. Voy a copiar este formatito que tengo aquí y le voy a colocar a esto un colorcito de azul para no irnos a perder literalmente con lo que te voy a explicar para que tú puedas darle respuesta a tu hijo a través de una pequeña formulita que vamos a tejer dentro de Excel. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrancar con un lambda que me permite crear funciones y además también lambda es recursiva, es decir, toda función que yo cree mediante el uso de lambda tiene el potencial de convertirse en una función recursiva. ¿Qué es una función recursiva? Que se puede llamar a sí misma un sinnúmero de veces manteniendo un sistema de detección previamente definido para que no vaya a desbordar la memoria del computador y termine devolviendo un error. Entonces toda función recursiva necesita un sistema de frenado o un sistema de detención. Ya lo tratamos en un video en directo sobre recursividad, la potencia de la recursión en funciones lambda. Y es necesario hacerla para que la función no desborde un error. Voy a crear mediante el uso de la función lambda una función recursiva que arranque, por ejemplo, controlando el índice de 0. Fíjate, aquí de momento tengo una matriz que tiene un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos y 5 dígitos, pero yo necesito empezar a comparar una anterior, es decir, no puedo crear o arrancar con el índice de 0 porque necesito comprobar en qué índice estoy iterando, inclusive para el primer elemento. Entonces voy a crear el índice de 0, no para que apunte a esta celda, sino para darme cuenta si estoy en el primer elemento o bien estoy en los demás elementos, que no es el primero. Para ello voy a crear un parámetro que se va a llamar así, mira, guión al piso i, que va a ser el índice, y posteriormente a esa función lambda le voy a crear otro parámetro que en este caso se llame nMatriz, y ahí es donde yo voy a pasar la matriz. ¿Cuál matriz voy a pasar? Voy a pasar la matriz de residuos para que la función recursiva haga ese corrimiento por mí y haga la corrección de todos los dígitos de 0 que vayan saltando, se conviertan en un 5 y posteriormente transformen los que estén por debajo, que sean 1, o bien que les vaya restando una unidad si va encontrando una caída en la base a la izquierda dada por la misma función base o por el método para calcular esa base, que no es complicado, pero obviamente hay que entenderlo. Voy a dar una enter y esta función lambda solamente va a tener dos parámetros, el índice y la matriz que va a recibir. El sistema de frenado lo voy a establecer mediante la función si, en donde le voy a decir si el índice de esta función es mayor o igual a la cantidad de elementos que tenga la matriz que tú me estás pasando, que está contenida dentro del parámetro nmat, y voy a calcular mediante la función contar a, pasándole el nombre del parámetro de la matriz entrante que va a recibir la función lambda para que me devuelva un valor entero. Le digo, por favor detente e imprímeme el valor de esa matriz cuando ya la haya recalculado. Es decir, cuando la función recursiva haga 6 ciclos, empezando por la cabecera, o más bien uno antes del primer elemento, porque no voy a hacer referencia a la celda, entonces detente y dime qué has transformado de la matriz haciendo el corrimiento de 0, como yo hice aquí la conversión.
esta función se va a encargar de hacer la corrección y la conversión de los elementos. Ese es el sistema de frenado. Fíjate que la función sí tiene una prueba lógica y luego tengo un valor de verdadero. En caso de que la prueba lógica se evalúe como verdadera, pues simplemente imprimo la matriz. En caso contrario, sigo haciendo recursiva mi función, es decir, la sigo haciendo que se repita y se llame a ella misma, y se llame a ella misma, y se llame a ella misma. ¿Cómo le voy a colocar a la función? Vamos a ponerle un nombre cualquiera, le voy a colocar F en minúscula y le voy a colocar así, mira, reconvertir. El nombre es supremamente indispensable que te acuerdes de él porque tenemos que nombrarlo mediante la pestaña fórmula administrador de nombres para que ella haga la recursión de manera efectiva. Es digamos como un parámetro adicional que toca hacer y es necesario cumplirlo. Esta función, ¿qué va a recibir? Esta función va a recibir dos parámetros. Fíjate, el parámetro de índice que yo creé aquí en la cabecera y luego el parámetro de nmatriz. Es necesario que vuelva y los pase nuevamente, pero los voy a pasar retransformados. Para ello voy a tomar el valor del índice y le voy a sumar el valor de 1 para saltar directamente al primer elemento. Es decir, aquí me voy a dar cuenta cuando estoy en el primer ciclo, o bien cuando estoy en el segundo, tercero, cuarto, quinto ciclo, sexto ciclo, séptimo ciclo, en caso de que existan muchísimos ciclos. Me voy a dar cuenta mediante esta variable que ya la empecé a iterar con el valor de 1, es decir, ella llegó cargada o va a llegar cargada cuando yo la abra con el valor de 0 y aquí le voy a nombrar el valor de 1 o le voy a sumar el valor de 1 para entender que va a arrancar siempre en el índice de 1, aunque yo cuando la inicialice con el valor de 0. Y luego le voy a dar una comita y voy a pasarle la matriz. Fíjate que aquí me está pidiendo esta función llamada freconvertir, que la voy a llamar más adelante. En el cuadro de nombres me está pidiendo un índice, yo se lo estoy pasando. Ahora me va a pedir una matriz, la matriz va a tener 5 elementos, tengo que pasársela, pero ¿cómo la voy yo a crear? Pues obviamente aquí es donde viene la lógica, necesito hacer un montón de iteraciones y un montón de comprobaciones para saber si el número que tengo arriba es un 0, tengo que descontarle el valor de 1 y posteriormente venir a compararlo dentro de esta tabla para colocar el resultado, que básicamente es de lo que se trata este tutorial, como un método puede ganarle a una fuerza bruta que nosotros empleemos mediante una misma fórmula o mediante fórmulas. Entonces, la matriz la voy a crear mediante LED. ¿Por qué la voy a crear mediante LED? Porque necesito crear múltiples nombres con múltiples cálculos intermedios para poder darme cuenta cuando yo estoy iterando, cuando estoy sumando, cuando estoy moviéndome, cuando estoy cambiando de posición y cuando estoy corriendo una base en el número a través de las iteraciones del índice. Para ello necesito emplear nombres. El primer nombre que voy a crear se va a llamar iteración. Es el que me va a permitir controlar la iteración y va a tener el mismo cálculo del índice que yo acabo de establecer en el pasito anterior o en el primer parámetro de la función reconvertir. Es decir, utilizo nuevamente ahí y le sumo una unidad para arrancar la iteración dentro de la función LED porque no puedo apuntar directamente a este parámetro, entonces vuelvo y lo creo para en este nombre mantener el índice por el cual yo voy iterando. La función lambda necesita que yo le pase este valor, bien, entonces yo le paso aquí el índice más 1 y aquí vuelvo y lo establezco, pero se lo coloco directamente a este nombre. Luego necesito una matriz de índices que va a contener, por ejemplo, la misma cantidad de números que va a contener la matriz entrante. Por ejemplo, si esta matriz tiene 1, 2, 3, 4 y 5 números, yo necesito crear una matriz de índices que tenga 1, 2, 3, 4 y 5 números para poder, en este caso, emplear en cada una de las iteraciones un cambio en un solo elemento y recuperar el resto de la matriz para su posterior comparación. Para ello voy a crear aquí, mira, una matriz identidad o una matriz de índices. Yo le digo a veces matriz identidad porque es la que me permite a mí comprobar a través de un valor numérico 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, un montón de valores que me van a permitir comparar otras matrices mediante cálculos con el uso de la función sí para descartar o incluir valores.
En ella voy a utilizar a la función secuencia, es decir, a este nombre que se va a llamar matriz de índices. Yo le voy a colocar o matriz identidad o matriz de índices, llamémosle por ejemplo matriz de índices. Me va a contener la numeración de los números de la matriz, no los valores que la contenga, sino si tiene 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Para ello voy a utilizar a la función contar a y luego mediante el uso de esta función voy a pasar el parámetro de la matriz que tengo calculada aquí mediante la función lambda. Entonces la función contar a va a contar cuántos elementos tiene la matriz, lo devuelve como un valor entero y me crea una secuencia por un número de filas particular en una sola columna, y vengo y lo cierro, le doy un al enter y listo. Ya tengo dos nombres creados en la iteración y tengo una matriz de índices que va a utilizar o la voy a utilizar como una identidad para poder identificar cada uno de los elementos en diferentes comparaciones e ir retornando los resultados. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a emplear mi primera prueba lógica. Resulta que si el número, el índice del número es el primero o es la primera iteración, yo no tengo arriba contra quién compararlo. Es decir, no tengo arriba si tengo que decir, oye, tienes arriba un número de 0 para restarte un valor de 1 o reconvertir a un valor de 5. No tengo un número. Entonces, si el primer número, si el primer dígito es un valor de 0, simplemente lo reconvierto a un valor de 5 en el sistema de escenario que traduzca un 9 para correr un dígito en la base de la izquierda del número en base 5 que estoy creando mediante mi pequeño sistema de conversión de bases. Para ello voy a utilizar una función si. Fíjate que voy a anidar y lo primero que voy a hacer es le voy a preguntar si la iteración que yo estoy haciendo es la primera. Si es la primera iteración es porque estoy en este primer numerito. Ahora bien, ¿qué pasa si es la primera iteración? Pues obviamente tengo que agarrar la matriz de índices y convertirla en una matriz true-false, en una matriz que contenga en el índice que yo quiera recuperar el valor de verdadero y en el resto de elementos puros valores de falso para hacer la comparación y hacer el descarte de todos los elementos excepto el primero que voy a modificar a mi conveniencia. Para ello utilizo otra función si. Esto es bastante sencillo de entender y utilizo a la matriz de índices o esa matriz identidad y le digo si tú eres iguales a 1 o si tú eres iguales a 1, entonces devuélveme un valor de verdadero. Recuerda que la matriz de índices devuelve 1, 2, 3, 4, 5. 1 es igual a 1, verdadero. Para 2, 3, 4 y 5 me devuelve false, 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 false. En la parte falsa voy a tomar el resto de elementos y los voy a imprimir y en la parte verdadera hago la modificación del valor de 0 para imprimirla como resultado y pasarla como retorno de la función let a la función reconvertir para que haga una nueva iteración. Poquito complicado, pero se puede entender. Ahora bien, ¿qué voy a hacer si el valor primerito es un valor de true? Pues obviamente necesito preguntarle si el valor que tiene es un 0 o bien no tiene un valor de 0. Porque si no tiene un valor de 0, pues imprimo el mismo valor que tiene allí existente. Porque por ejemplo, el 2791 tiene un valor de 1, el 1919 tiene un valor de 4, el 2023 tiene un valor de 3 en su primer dígito, entonces no tengo por qué tocarlos. Para ello, voy a utilizar otra función si que me permita determinar de ese índice o de este valor de 1 para poderlo recuperar si ese es un valor de 0. Para ello voy a utilizar a la función índice y posteriormente tomo a mi matriz, a mi n matriz y le saco el primer elemento. Yo sé que estoy en la primera iteración, así que le voy a sacar el primer elemento. Y cierro a la función índice y le digo, dime si el retorno de esta función índice, que me está devolviendo el valor de 0, me lo está retornando aquí de manera literal, es un valor de 0. Si es así, entonces imprímeme un valor de 5 para reconvertirlo posteriormente a un 9 en la numeración de escenario. En caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar el mismo valor del índice, el mismo valor de este índice, de la matriz de números que estoy recibiendo e imprimir el valor de 1. Listo. Aquí tengo dentro de este sí la prueba lógica. Fíjate, la prueba lógica es preguntarle si el índice número 1 es 0, reconviértamelo a un 5 y si no es 0,
por ejemplo en el caso de 4, 3 y 1 de estos dígitos, entonces déjeme el índice en esa iteración tal cual como estaba y lo pongo en el valor de falso. Recuerde que estoy dentro de la matriz de índices con el 1, en donde en la parte verdadera se va a correr únicamente este valor y se va a retornar dentro de la función recursiva llamada freconvertir. Entonces vengo y cierro aquí a la función sí, en este caso mira, la tengo aquí en el valor de verdadero y ahora voy a establecer el cálculo para la parte falsa. ¿Qué sucede para los valores que no son iguales a 1 en esa matriz de índices? Pues obviamente tengo que volverlos a imprimir 1, 2, 2, 2 y 3. ¿Cómo hago esto? Pues lo hago obviamente mediante el uso de la función índice, tomando todos los valores de la n matriz o los números de la matriz y luego les paso el valor de la matriz de índices para que me extraiga el valor 1, 2, 3, 4, 5 y se tengan únicamente el 2, 3 y 4 y 5 y descarte el 1 porque se imprime en la parte verdadera. Entonces vengo y llamo aquí a la matriz de índices, cierro con un paréntesis la parte falsa de esta función sí y luego vengo y cierro aquí a esta función sí y listo, lo estoy obteniendo como resultado de este sí en su parte verdadera, de este sí en la partecita verdadera. Fíjate, ahí lo tengo, literalmente una descomposición matricial para múltiples ciclos tocando un solo valor y recuperando los demás para pasarlos al siguiente ciclo para que se haga una nueva iteración y una nueva comprobación. ¿Listo? Le voy a dar una coma y voy a saltar literalmente a la parte falsa ahora de esta función sí, cuando la iteración ya no es 1, cuando la iteración es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, cual sea que tenga el largo del número, en este caso la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Qué necesito hacer aquí? Necesito crear una matriz auxiliar. Necesito crear una matriz auxiliar para reconvertir, por ejemplo, este dígito que tiene un 1 arriba, restándole el valor de 1, convertirlo a un 0 y posteriormente tratarlo para mirar si ese 0 se convierte en un 5 que traduzca un 9 o bien un 1 que traduzca un 0 que se convierta en un 5 que traduzca también a un 9. Necesito crear un nombre mediante una matriz o necesito crear una matriz auxiliar mediante un nombre. ¿Quién me permite hacer esto? La función let. Fíjate, ahí la tengo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame matriz auxiliar y posteriormente voy a invocar a la función sí inmediatamente y le voy a decir, quiero que me traigas el valor del campo que estés iterando mediante la variable iteración. Fíjate, mediante esta variable llamada iteración que está sumando en cada una de las recursiones o cada una de las recursividades un valor de 1. Para ello voy a utilizar nuevamente a la función índice y llamo al nombre que va a contener toda la matriz que le estoy pasando a la función y llamo al nombre de la iteración que está conteniendo el ciclo en que va la recursión. Recuerda, la recursión son 5 o 6 ciclos que está haciendo la función dependiendo de lo que tenga. Y le voy a decir, dime por favor si el elemento anterior de esa recursión, es decir, el valor que se encuentra antes, porque aquí estoy evaluando no la 1, sino la 2, 3, 4 o 5, dime en este caso, por ejemplo en la segunda, si el elemento anterior fue un 0. Para hacerlo necesito restarle un valor al iterador en 1 para que se regrese al elemento anterior de esa matriz y posteriormente lo comparo y le digo, dime si ese elemento me da un 0 reconvertido en un 5 en el paso anterior. En este paso yo dije que si esto era un 0 se convertía en un 5. Entonces si está convertido en 5 y se hizo un nuevo ciclo, necesito identificar un valor de 0 mediante el dígito de 5 que está controlando acá el valor de 9 en la conversión. Básicamente es lo que estoy haciendo. Si ese valor se cumple como verdadero, pues yo sencillamente lo que voy a hacer es restarle una unidad a ese valor en la iteración. Pero para ello necesito controlar la matriz de índices a través de la iteración que estoy haciendo. Para ello utilizo nuevamente a otra función sí y voy a llamar a la matriz de índices y le voy a decir, dime si esa matriz de índices está ciclando o está dando vueltas
en donde yo estoy iterando o en el ciclo en donde yo estoy iterando. Si estoy en ese ciclo, convierte este campo en true o verdadero y el resto déjamelos como falsos para que no se toquen por la fórmula o no se toquen por la función sí y den el mismo resultado para el siguiente ciclo o para la siguiente recursividad. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues le voy a decir, si eso es verdadero, yo quiero que el valor actual se le reste el valor de 1. Es decir, llamo mediante la función índice el valor actual que se encuentra en la n matriz iterado en el valor de la iteración y le resto el valor de 1. Recuerda que el índice está retornando un elemento dentro de la celda. Pues bien, le resto el valor de 1, fíjate, y queda convertido ahora en un 0. En caso de que sea un 1 o en caso de que se pueda reconvertir. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si esto es falso? Pues obviamente no tengo por qué tocar la matriz, tengo que imprimirla tal cual. Para ello utilizo nuevamente a la función índice y llamo a la n matriz y le digo, por favor, itera sobre esa matriz de índices para que la imprima tal cual, porque le acabo de restar el valor de 1. Entonces le doy una coma, salto al número de fila y le digo, imprime por favor el valor de la matriz de índices que va a contener 1, 2, 3, 4, 5, pero que sobre la parte falsa está alterando solamente el primero, el tercero, el cuarto y el quinto en la segunda recursión. Y la segunda lo está alterando la parte verdadera. Fíjate, esta parte verdadera restándole el valor de 1. Perfecto. Cierro la función índice y luego cierro a esta función sí. Fíjate, tenemos nuestra prueba lógica, tenemos el valor sí verdadero y tenemos el valor sí falso dentro de esta función sí, pero esta función sí está contenida dentro de otra función sí en donde el valor es un 5. ¿Qué pasa si el valor anterior no es un 5, sino es un 4, un 3 o un 2 o bien un 1? Entonces tengo que imprimir el mismo valor con que llegó la matriz y para ello sencillamente utilizo nuevamente a la función índice, llamo a la n matriz y posteriormente le aplico el valor de toda la matriz de índices para que lo devuelva sin ningún problema. Cierro el paréntesis, fíjate, este paréntesis es de este sí que yo tengo aquí, cierro el paréntesis, está cerrando y ese valor matricial que me imprime una matriz de 5 elementos iterada 5 veces se está cargando sobre esta matriz auxiliar y esa matriz auxiliar la voy a tratar para mirar si el valor que me llegó con un valor de 0 o bien un valor de menos 1, porque si aquí existe un valor de 0 le resta el valor de menos 1 y queda convertida en menos 1. Necesito corregirla porque si no la corrijo entonces no voy a obtener el valor de 5 resultante para el siguiente ciclo o la siguiente recursividad. Entonces, en el cálculo de la función LED, de la parte falsa de la función sí, yo voy a ejecutar una pequeña corrección y le voy a preguntar si el valor iterado en el paso anterior de la función llamada freconvertir es menor o igual a 0, entonces se convierta nuevamente en un 5 para que lo tenga nuevamente disponible en el ciclo siguiente para que compare el elemento de abajo o el que se encuentra justamente abajo. Para ello, utilizo a la función sí y luego llamo a la función índice para hacer una pequeña comprobación en donde toque la matriz auxiliar, esta matriz auxiliar, y le diga, por favor, recupérame el elemento dentro de esa matriz auxiliar del valor que estemos iterando mediante el nombre de iteración, es decir, el que está guardando el ciclo donde yo estoy iterando en un momento determinado. Sumamente abstracto esto, sí, lo entiendo, pero requiere un poquito de atención y le sacas el máximo provecho. Ahora bien, si el valor que me está devolviendo el elemento que yo acabo de iterar es un valor negativo, es decir, menor o igual al valor de 0, entonces quiero que se convierta en un 5. Para ello utilizo nuevamente otra función sí para recalcular el único valor que voy a iterar y dejar la matriz como estaba. Entonces voy a decirle que en este caso tomemos a la matriz de índices como lo estás viendo aquí y le digo, por favor dime cuáles de esos elementos son iguales al valor de la iteración para que me dé una matriz false, true, false, false, es decir, false
true en el segundo elemento, luego false, 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 y a medida que va iterando, solamente un índice se convierte en true mediante esta matriz de índices comparada con el que está iterando. Listo. El valor de la iteración va a ser igual a 5, es decir, donde encuentre el valor de la iteración, en donde el valor sea menor o igual a 0, es decir, sea un número negativo o un valor de 0, me imprima el valor de 5. En caso contrario, le voy a decir que me devuelva nuevamente el retorno de toda la matriz, pero en ese elemento, es decir, recupere el elemento iterado del ciclo anterior para que lo imprima nuevamente sobre esta matriz auxiliar. En otras palabras, llamo aquí a la n matriz y posteriormente le aplico el valor de la matriz de índices para que se impriman todos. Cierro con un paréntesis estas dos funciones. Fíjate, aquí tengo la prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Ya lo tengo cerrado. Si es menor o igual a 0, coloca 5. Si no es menor o igual a 0, coloca el valor con el que llegó la matriz auxiliar. ¿Listo? No hay ninguna dificultad, que sería prácticamente esto. Ahora, ¿qué pasa si el valor no es menor o igual a 0? Si el valor no es menor o igual a 0, quiero que me imprima la misma matriz auxiliar porque no tengo por qué tocarla. Entonces le doy una coma y luego llamo a la matriz auxiliar, la imprimo y voy a cerrar aquí a la función si que estoy tocando acá, luego cierro a la función let, luego cierro a la otra función si que tengo aquí y luego cierro el cálculo de la función let, cierro a la función reconvertir, cierro a la función si externa que me pone el freno a la función lambda recursiva y posteriormente cierro a la función lambda. Si yo evalúo esto, literalmente, si yo evalúo esto con un enter, me va a arrojar un error, fíjate, un error de cálculo, pero esta función la voy a copiar con control C, ¿listo? La copio con control C y la voy a llamar literalmente dentro del cuadro de nombres f reconvertir, fíjate, no te puedes equivocar en el nombre, f reconvertir. Fórmulas, administrador de nombres, nuevo nombre, guión al piso, f reconvertir, así tal cual. Y luego vengo y quito esto, pego esta formulita que es bastante impecable, doy un clic en cerrar y listo, ahí la tengo. ¿Qué sucede? Que si yo, por ejemplo, vengo y coloco acá, mira, vamos a poner aquí, mira, voy a colocar a la función reconvertir y le voy a iterar o la voy a comenzar a iterar con el valor de 0 y le paso esta matriz resultante y devalúo con enter. Fíjate, me está traduciendo un 5 que se convierte en un 9 y me está dando el número 2180, obviamente, porque le estoy pasando este número 2180. Luego seguimos con un 5 que se transforma en un 9, que lo tenemos aquí, mira, también para el número. Se transforma el 2 en un 3, fíjate, se le resta el valor de 1, entonces le restamos el valor de 1, fíjate, y un 1 traducido, pues obviamente me da un 1. Luego venimos con el 2, que me está dando obviamente la matriz, vengo y lo comparo dentro de la matriz del número del país de escenaria y me está dando el valor de 2, fíjate, para recuperar el valor de 3 en la conversión y luego el valor de 3 que me está imprimiendo el valor de 5 que me está dando aquí como resultado. Es decir, esta función recursiva hace una traducción a través de múltiples barridos, reconvirtiendo el sistema de base 5 decimal que nosotros empleamos dentro de Excel en nuestra numeración al sistema de escenaria para posteriormente reconvertirlo en los números equivalentes dentro de escenaria. ¿Cómo hacemos esto nosotros dentro de Excel? Ahora sí vamos a aplicar un pequeño LED. Fíjate, voy a colocar por aquí esta función recursiva y su evaluación. Vamos a crear aquí un pequeño LED, ya vamos a terminar y antes de que se me olvide esto porque estaba bastante difícil esta deducción, vamos a utilizar un pequeño LED. Fíjate aquí, voy a darle igual, voy a seleccionar esta matriz y voy a evaluar con F9. Fíjate del resultado. 1,1, punto y coma, 2,3, punto y coma, 3,5, punto y coma, 4,7, punto y coma, 5,9. Básicamente, esta matriz que yo tengo aquí dentro de unos curly brackets es esta misma matriz cuadrada. Esta matriz cuadrada, fíjate que el desplazamiento 1 a 1 es por filas, es por columnas, perdón, 1,1. 1 cambio de columna y luego 1. Esta coma es cambio de columna, luego punto y coma y saltamos a la siguiente fila 2,3, es decir, 2,3 quiere decir 2
cambio de columna y luego 3, punto y coma, 3,5, cambio de fila, 3,5, luego cambio de fila con el punto y coma, 4.7, tenemos 4,7, 4, luego 7 en el cambio de columna y luego punto y coma, 5,9, es decir, cambio de columna y luego 9, 5, cambio de columna y luego 9. Esta matriz yo me la voy a copiar, fíjate, de manera literal, la voy a copiar con control C para tenerla ahí en el portapapeles, para no hacer referencia a esta tabla y quede inmersa dentro de la misma fórmula. Para ello, mediante el uso de la función let, voy a llamar a un nombre, por ejemplo, que se llame matriz de cambio, que sería esta matriz que yo tengo aquí. Le voy a dar una coma y la voy a pegar. Esta matriz que yo tengo acá es como tener esta tabla de manera literal y luego yo hago el cruce y te lo voy a demostrar. Le voy a dar una coma y voy a calcular la base del número que necesito yo calcular, que en este caso es 2180, por ejemplo. Entonces voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame número en base 5 y luego voy a llamar a la función base, este sería el nombre y va a recibir el resultado de la función base, como en esta columna, y le voy a decir el número está dentro de esta celda, por ejemplo, y lo quiero convertir a la base 5, que es el sistema de Cenaria que está utilizando solamente 5 glifos, 1, 3, 5, 7, 9. Son 5 glifos y lo transformo a una base de tipo 5. Luego, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a crear la cantidad de dígitos o necesito conocer la cantidad de dígitos que está generando esta función base. Por ejemplo, para el dígito 2180 me está creando 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos para poder crear la secuencia y reinvertir la matriz, es decir, truncar y reinvertir la matriz para no leerla de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Para ello necesito crear un nombre, por ejemplo, que se llame dígitos, le voy a dar una coma y voy a utilizar a la función largo. Y mediante esta función voy a contar el nombre del paso anterior, que sería los números. Voy a darle aquí, quito las mayúsculas, los números en base 5, cierro la función largo, le doy una coma y al enter. La función largo me devuelve 4 números, 5 números, 7 números, etc. y los guarda dentro de este nombre llamado dígitos, que va a contener la cantidad de dígitos que tiene el número en la base 5. Voy a crear un siguiente nombre, por ejemplo, que se llame nombres de los valores invertidos o números invertidos. Vamos a colocarle así, números invertidos, pongámosle invertido o número invertido para invertir la cantidad de dígitos de esta base. ¿Cómo hago esto? Creando una secuencia mediante el uso de la función secuencia, tal cual lo creamos como por aquí, y le voy a decir, créame una secuencia que tenga tantas filas como dígitos tenga mi número y posteriormente los quiero sobre una sola columna para que lo cree sobre una sola columna y quiero arrancar sobre la misma cantidad de dígitos, es decir, arranco en el valor de 5 y voy restando el valor de 1 en el paso. Entonces, en vez de arrancar 1, 2, 3, 4, 5, arrancaría 5, 4, 3, 2, 1, porque estoy arrancando en el valor de 5, que sería la cantidad de dígitos, le voy restando 1 y creo una secuencia de 5 dígitos. Vengo y lo cierro y ahí creé mi secuencia. Con esta secuencia voy a utilizar a la función extrae para separar cada uno de los dígitos de esa base que contiene el número en base 5. Entonces llamo a los números o al nombre que contiene los números en la base 5 y le digo de este texto recupera las posiciones 5, 4, 3, 2, 1 y siempre recupérame un solo dígito, un solo valor en cada una de las iteraciones o en cada uno de esos campos. Recuerda, la función extrae siempre devuelve un carácter alfabético, así sea un número. Si lo multiplicas por 1, lo transformas en una matriz numérica o lo transformas en un 1. Luego de haber creado la inversión de la matriz, voy a reconvertirla, es decir, creo un nombre que contenga los números reconvertidos, por ejemplo, número reconvertido, le voy a dar una coma y voy a llamar mi función de reconversión, que en este caso se llama función de reconvertir, que creamos en el paso anterior mediante este lambda, que crea una función recursiva que me va a pedir dos parámetros, el índice de inicialización, que es 0, y posteriormente la cantidad
de la matriz de los valores que va a tratar o que va a modificar y que va a recorrer uno a uno en cada una de las recursividades. Es decir, el nombre que se encuentra dentro de la matriz de los números invertidos, leyéndolos no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba para irlos compensando uno a uno. Fíjate, tengo 3, 2, 2, 1, 0, que sería esta misma matriz, 3, 2, 2, 1, 0. Yo la leí de arriba hacia abajo, 0, 1, 2, 2, 2, 3. Entonces tengo que truncarla y voltearla para leerla de derecha a izquierda, para que quede de izquierda a derecha y pasársela a la matriz. Entonces necesito invertir la matriz y se la paso a la función. Luego vengo, le doy una coma y yo espero que la función haga su trabajo. Es decir, esta función se va a hacer recursiva dentro de Excel por 5 o 6 ciclos o la cantidad de caracteres que tenga esta cadena, y luego me va a entregar el resultado y lo va a colocar dentro de este nombre, y el nombre yo lo voy a transformar nuevamente. Es decir, voy a hacer la búsqueda y después lo volteo y lo concateno y se acabó el problema. ¿Cómo hago esto? Pues obviamente creo aquí un nuevo nombre que se llame una matriz de transformación, por ejemplo, número transformado. Le voy a dar una coma y voy a llamar a la función buscar X y voy a buscar el valor de cada uno de los números reconvertidos, pasando el nombre de esta matriz números reconvertidos, y lo busco dentro de la primera columna de esta matriz de intercambio o la matriz de cambio que creé aquí con esta tablita y la pasé de manera literal para no hacer referencia a ella por si a alguien le da por borrarla. Entonces la paso de manera literal, pero necesito apuntar a la primera columna para buscar esos valores y retornar los números del sistema de escenario. Para ello utilizo en la matriz de búsqueda a la función elegir columnas y posteriormente llamo a la matriz de cambio, y a la matriz de cambio le extraigo la columna número 1, que sería los números reales en el sistema decimal, o a los que equivale en el sistema decimal la numeración decenaria, y devuelvo a la función, o devuelvo mediante la función elegir columnas, los sistemas o los números del sistema decenaria que se encuentran en la matriz de cambio en la columna número 2. Cierro a la función buscar X y listo. Ese valor que me está retornando la función buscar X dentro de la matriz completa ya tiene los números transformados. ¿Qué voy a hacer? Ahora los voy a voltear o los voy a truncar nuevamente, intercambiándolos del primero al último y del último al primero, y luego los concateno para obtener el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear mediante el uso de la función secuencia, fíjate, la inversión de la matriz, es decir, creo una matriz numerada con la cantidad de dígitos que tiene el número base. No me importa si está cómodo o no, necesito es la cantidad. Le digo, créame una matriz, por ejemplo, de 5 dígitos en una sola columna. Entonces va a crear 1, 2, 3, 4, 5, pero quiero que arranques en esa cantidad de dígitos, es decir, quiero que arranques en el valor de 1 y vayas decrementando una unidad para que arranque 5, 4, 3, 2, 1, y esa secuencia lo está devolviendo. ¿Dónde voy a utilizar esto? Lo voy a utilizar dentro de la función índice. Vamos a ponerlo aquí rápidamente, mira, función índice, y voy a tomar el valor del paso anterior que tiene la matriz ya transformada, es decir, la matriz de números transformados los voy a tomar y los voy a traer del último al primero y luego los voy a concatenar. Y listo, vengo y cierro aquí a la función índice, fíjate, y la función índice me va a traer todo por filas, pero lo va a traer volteado. Entonces yo simplemente vengo acá y le paso a la función concat, concateno, cierro la función concat, cierro la función let, evalúo con enter y obtengo el mismo resultado sin utilizar fuerza bruta. Imagina, por ejemplo, que aquí en esta celda voy a colocar, por ejemplo, los números de Luis. Vamos a darle un enter. Y luego vengo aquí y me copio este formatito, los números en el sistema decimal, el número 1919, 2023, 2791 y 2180. Fíjate, y los números en el sistema de escenario serían sencillamente a esta función let que está haciendo el llamado a la función recursiva. Vamos a ver cuánto se demora esto. Lo pego, cambio la referencia de la celda por el número que quiero tratar, inmediatamente lo calcula, fíjate, y me da 39157, 39
975, 731, 5319. Vamos a hacer la prueba con el algoritmo de fuerza bruta. Voy a colocar 1919. Coloco 1919, evalúo con Enter. Espero un segundito y me arroja 39,157. Tengo 39,157. Me quedó bien. Voy a pasar al siguiente número, el 2023. Le doy un Enter. Ahí se me prendió nuevamente los ventiladores del computador. Me da 39975. Me da 39975. Me quedó bien. Y luego voy a colocar un número random, 2791, le voy a dar un Enter, que sería 73151, 73151, también me quedó bien. Y luego el 2180, que era el que teníamos en un principio, 2180. Le voy a dar un Enter, espero un segundito, 53199, 53199, 53199, también me quedó bien. Un algoritmo bien planteado mediante una función recursiva de autollamado para corregir los números en base 0 para que se transformen de manera corregida en la numeración decenaria y posteriormente hacemos su traducción mediante una pequeña tabla que tome los números en formato decimal o en sistema decimal y los lleven a la numeración decenaria. Fíjate, ahí tenemos los números básicamente. Entonces, para que la fórmula nos dé un número, simplemente a la función concat tenemos que multiplicarla por el valor de 1. Vamos a ver. Para que me arroje un valor numérico, los arrastro y ahora sí son números en el sistema decenaria. Antes eran un texto. Lo mismo para acá, voy a utilizar la multiplicación del resultado de concat por 1 para que me arroje un valor numérico. Dime, Luis, por favor, si no te solucioné el problema o si no, de pronto no era lo que me estabas pidiendo, pero creo que realmente estas preguntas merecen muchísimo la pena dentro del canal porque explotan la cabeza. El reto es el siguiente: si puedes hacer un método, si puedes establecer o explicarme al menos mediante un video y tú me digas, Andrés, mira, aquí tengo un video en donde te explico todo el método y por qué del método, voy a dar un premio que voy a colocar en las próximas semanas en la pestaña comunidad, pero necesito que veas la fórmula y me la expliques tal cual. ¿Por qué ocurre el cambio? ¿Por qué es necesario hacer el cambio? ¿Y por qué es necesario hacer la traducción de un sistema en base 5 a un sistema por corrimiento hacia la izquierda para que el número sea compensado para poderlo traducir a un sistema de base 5 que tenga otros glifos o que tenga otros dígitos? ¿Por qué es necesario hacerlo? Te doy una pista. Y una pista súper clave. La función base arroja los números en el mismo sistema decimal, cambiando los valores por el sistema que nosotros necesitamos emplear. Ahí está la clave. La clave está allí. Un abrazo grande, discúlpeme por lo largo que salió este video, realmente me costó muchísimo, casi 2 días poder replantear esta fórmula para posteriormente poder tener un resultado mediante un método lógico y no utilizar fuerza bruta como por ejemplo la de la iteración continua de 1.000.000 de dígitos por reducción para poder obtener el resultado, sino lo obtenemos a través de un método. Podemos escribir una fórmula que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas, pero la estamos iterando sobre 1.000.000 de celdas. O podemos escribir una fórmula que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí tengamos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 líneas en una función doble o en una fórmula doble, pero que está iterando sobre 6 líneas. Es mucho más rápida, es mucho más efectiva y no se traga la memoria del computador. Y no es limitada, no es limitada. Hasta aquí, si le paso 2 millones, obviamente esto colapsa porque Excel no tiene 2 millones de celdas. Un abrazo grande, espero que me respondan el reto si está dentro de su alcance. Ya le di la clave. Y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.